En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Estamos continuando en esta mañana nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan. Si usted está aquí por primera vez, pues llevamos varios meses estudiando la primera carta de Juan, verso por verso. Estamos en el capítulo 5 y hemos visto varias veces ya a través de estos meses que el apóstol presenta varias temáticas en esta carta de manera cíclica, y son temáticas que sirven para validar la veracidad de la fe de una persona. Podemos decir que hay 4 temáticas fundamentales en esta carta: el amor a Dios, ya lo hemos visto varias veces; la obediencia a su palabra, a sus decretos; el amor al prójimo y particularmente el amor entre hermanos; y el otro aspecto es la correcta concepción de la persona de Cristo, que es muy importante, particularmente en nuestro día donde Jesús es presentado de tantas formas y muchas veces no tiene nada que ver esa presentación con el Jesucristo de la Biblia. El tema del amor lo hemos considerado desde varias perspectivas. ¿Y cuál fue la conclusión a la que llegamos? Es una conclusión bastante simple. El amor a los hermanos ha de ser una realidad en la vida de todo creyente. O sea, básicamente el punto es: no podemos amar a Dios sin amar a los hermanos. No podemos tener amor por Dios y no por los hermanos. No podemos decir amamos a los hermanos y no amamos a Dios. Básicamente es eso. O sea, el creyente genuino ama a Dios y ama a su prójimo y en particular a sus hermanos. El otro tema que Juan enfatiza en su carta es la obediencia, que hemos también hablado de ella. Y la obediencia, hemos dicho, está estrechamente relacionada con el tema del amor. ¿Por qué? Pues porque no podemos amar a Dios sin obedecerle. Lo hemos citado en algunas ocasiones, Juan 14:15, el Señor Jesús es muy claro: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. O sea que el amor a Dios es demostrable a través de nuestra obediencia. Y el último tema central de esta carta es la correcta concepción del Jesucristo de la Biblia, el Jesucristo que la Biblia presenta, que es básicamente lo que nos enseña esta carta: que tenemos que creer en ese Jesús, en el Jesús verdadero, en el Jesús bíblico, para poder recibir la salvación. Y repito, eso es muy importante, particularmente en nuestro día, donde muchas personas, o cuando muchas personas afirman creer en Cristo, pero ni siquiera conocen al Jesucristo de la Biblia. Y por ende, no podemos decir que una persona recibe la salvación aparte del verdadero Jesucristo. O sea, que es algo muy importante. Tan importante que es como Juan inicia esta epístola. No sé si usted lo recuerda o si la ha leído en otras ocasiones. El primer verso de esta epístola dice lo siguiente: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. O sea que Juan inicia esta carta presentando al Señor Jesucristo como aquel que existía desde el principio, y de esto hablamos en su momento, el Dios eterno, que ha existido siempre, y al mismo tiempo aquel a quien Juan y sus compañeros discípulos vieron con sus propios ojos, contemplaron y hasta tocaron con sus manos. O sea que el apóstol está afirmando desde el inicio de la carta la naturaleza divina y la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Y hemos dicho esto varias veces: Jesús, no piensa en Jesús como 50% Dios y 50% humano. Esa es la lógica, ¿no? 50-50 es 100. Bueno, resulta que Jesús es 100% Dios y 100% humano. ¿Cómo lo explicamos a través de la lógica? No lo podemos explicar. Pero es completamente Dios y es completamente humano. Y es parte de esa esencia, de esa enseñanza que Juan nos dice: es en ese Jesús en el que hay que creer. En ese Jesús, completamente humano y completamente divino. Y dijimos cuando iniciamos esta carta que parte del contexto detrás de esta carta es, bueno, había falsos maestros enseñando falsas doctrinas, y estas falsas doctrinas tenían diferentes formas, pero
básicamente negaban la esencia de Jesús. Algunas negaban la naturaleza humana de Jesús, otras negaban la naturaleza divina de Jesús y otras negaban las dos cosas. El pasaje de hoy es importante porque Juan vuelve a tocar ese tema de la divinidad de Cristo, pero esta vez presenta a Cristo como el Mesías que vino al mundo, el Mesías de quien Dios da testimonio. Por eso el mensaje se llama el testimonio de Dios. Y quiero decirles, hermanos, yo sé que está frío, que está un poquito triste el ambiente hoy por la lluvia, pero les animo a que pongan atención porque este no es un pasaje fácil. No es un pasaje fácil y de hecho leía yo que para muchos eruditos es uno de los pasajes más difíciles de toda la Escritura, imagínense. O sea que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para explicarlo, pero es muy importante que ustedes estén atentos. El texto de esta mañana lo encontramos en Primera de Juan 5, los versos 6 al 8. Vamos, como es nuestra costumbre, hermanos, a ponernos de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Primera de Juan 5, versos 6 al 8. Puede tomar una Biblia si no tiene su Biblia para que pueda seguir la lectura. Le voy a dar un minutico para que pueda encontrar la lectura. Primera de Juan 5, versos 6 al 8. Dice el Señor: este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Es palabra de Dios, por favor, tomen asiento, hermanos. Está conectado obviamente este pasaje con el pasaje justamente anterior, los versos 4 y 5. En el verso 4, que fue parte del mensaje anterior, Juan dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Eso fue el verso 4. Y luego en el verso 5, el verso anterior a este que estamos viendo, de este pasaje que vamos a estudiar, en el verso 5 Juan formula una pregunta que él responde en la pregunta. O sea, la pregunta trae la respuesta incluida. Y esta es la pregunta. Dice: ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esa es la pregunta. Entonces, ahora en el primer verso de nuestro pasaje, el verso 6, el apóstol inicia haciendo una presentación muy inusual, bastante inusual, de ese Jesús que acaba de llamar en el verso 5 Hijo de Dios. ¿Sí? Acaba de llamarlo el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Ahora en el verso 6 dice: o sea, ese que acabo de llamar el Hijo de Dios, es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Esa es la primera parte del verso. Entonces, ya dijimos que es un pasaje difícil. Por lo general, o siempre diría yo, más que por lo general, los pasajes difíciles a través de la historia, han sido vistos de maneras distintas. O sea, surgen diferentes interpretaciones de un mismo texto. Y una de las dificultades en este texto específicamente radica en la correcta comprensión de esos dos elementos, el agua y la sangre. ¿Qué significa el agua y la sangre? ¿A qué se refiere Juan con el agua y la sangre? ¿Qué está queriéndonos decir cuando dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre? Entonces, les voy a decir brevemente las interpretaciones que ha habido históricamente. Algunas personas a través de la historia han interpretado esta agua y la sangre como una alusión a el agua y la sangre que salió del costado de Jesús cuando fue traspasado con una lanza. Otros han afirmado que el agua es una referencia general al bautismo y que la sangre se refiere a la última cena. Si usted mira el contexto de todo el pasaje, esas dos interpretaciones no tienen mayor sentido. ¿Por qué? Porque Juan está diciendo que la sangre y el agua testifican de Jesús. Es un testimonio. Yo creo que no nos equivocamos si decimos que como tal el agua y la sangre del costado del Señor Jesús
no dicen mucho de su humanidad, de su divinidad, si acaso de su humanidad, ¿sí? Tenía un cuerpo humano, o sea, no es que le cortaron el costado y no salió nada o salió cualquier otra cosa diferente a lo que un cuerpo humano tiene, no, salió agua, salió sangre, o sea que testifica, pero testifica de su humanidad, si de algo testifica es de su humanidad. Ahora, el bautismo de manera general, o sea, de manera general, si vemos el bautismo de manera general o la última cena, si usted toma la última cena y no tiene ninguna otra información con respecto al Señor Jesucristo y solamente lee la última cena, creo que no hay mucho que podamos argumentar con respecto a la divinidad de Jesús. Solo ahí, o sea, si vemos la última cena, no es mucho, o sea, no hay una manifestación directa de la divinidad del Señor Jesucristo en la última cena. O sea que en ese orden de ideas, la interpretación más aceptada a través de la historia afirma que el agua en este pasaje hace referencia al bautismo, pero al bautismo de Jesús, y la sangre a su muerte. O sea que el pasaje de esta mañana tiene que ver con el testimonio que Dios da acerca del Señor Jesucristo, el Dios hombre que fue enviado al mundo para reconciliar a los pecadores con Dios. Usted sabe, lo hemos hablado en otras ocasiones, los judíos esperaban del Mesías a un líder militar, a una figura que les liberara del dominio del Imperio Romano. Para ellos ese sería el testimonio de que Jesús era el Mesías. El testimonio de que Jesús era el Mesías era que este Jesús los iba a librar del Imperio Romano. Sus problemas iban a acabar porque Jesús, un líder militar, iba a libertarlos por completo. Pero usted sabe muy bien que eso no fue lo que sucedió. Jesús no venció militarmente a Roma, de hecho fue crucificado. O sea que los planes y los propósitos de Dios eran muy diferentes a lo que los judíos esperaban. Dios sí testificó en favor de la naturaleza divina de Jesús, demostrando que es en realidad el enviado para salvar a los hombres, pero esa salvación no suponía la liberación del dominio romano, suponía una liberación diferente, y es la libertad que tenemos en él de la esclavitud, del dominio del pecado y de sus consecuencias. Entonces la pregunta es: ¿de qué manera Dios testifica acerca de la naturaleza divina del Mesías según el pasaje de hoy? Bueno, Juan nos dice que lo hizo por medio del Espíritu Santo, por medio del agua y por medio de la sangre. Esos son los tres elementos que el pasaje contiene. Vamos a ver entonces de qué manera estos tres elementos testifican de la naturaleza divina de Jesús. Ahora, antes de entrar en ello, hay que hacer otra aclaración muy importante con respecto a este texto, y es parte, creo yo, de lo que hace que el texto sea un texto complejo. Y es esto, hermanos. Antes de iniciar, porque si lo hago ahora creo que lo vamos a entender mejor, debo decirles que este pasaje es un pasaje particular. Tiene una peculiaridad muy especial. Esa peculiaridad está en el verso 7. Se lo voy a leer. El verso 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Ok. ¿Qué pasa? La mayor parte de ese verso que usted tiene en pantalla no aparece en los manuscritos originales, quise decir, en los manuscritos más antiguos, De hecho, este texto, como usted lo ve en pantalla, no apareció en ningún manuscrito durante los primeros 1300 años de la historia de la iglesia. 1300 años. Usted recordará, los manuscritos estaban escritos del Nuevo Testamento, estaban escritos en griego. Los escritores del Nuevo Testamento produjeron sus escritos y estos escritos fueron copiados para ser diseminados. De esa manera fueron entregados a diferentes iglesias. Y si bien los escritos originales han desaparecido, escuche esto, se han encontrado más de 5,000 manuscritos escritos en diferentes épocas en donde están contenidos los libros del Nuevo Testamento. Aquí entra
a considerarse lo que se llama la crítica textual. ¿Qué hace la crítica textual? Es una ciencia que compara los manuscritos bíblicos que han sido encontrados a través de los tiempos. ¿Qué es lo que hacen? Los comparan. A medida que va pasando más tiempo, pues más manuscritos se van encontrando. Estas personas comparan los manuscritos para tratar de acercarse lo más posible al original, a lo que escribieron los autores bíblicos. Y la primera vez que este verso apareció escrito así, en esta manera, en la forma como lo hemos leído en este texto, la primera vez apareció escrito, pero en latín, no en griego, en el siglo IV. O sea que hace bastante tiempo, pero ni siquiera estaba en griego. De hecho, en griego fue incluido por primera vez hasta el año 1522. Todo esto para decirles lo siguiente. Todo esto indica que el pasaje que estamos viendo, no todo el pasaje, ahorita les voy a mostrar cuál es la parte a la que me refiero, pero lo que indica es que fue añadida después. ¿Por qué pudiese haber sido esa parte añadida? Bueno, probablemente por el contenido, seguramente para sustentar la doctrina de la Trinidad, ¿no? Habla del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y luego dice que los tres son uno. O sea que es un texto que, si usted dice no, o sea que se utiliza o se puede utilizar muy bien para sustentar la doctrina de la Trinidad, la realidad es que no se necesita este texto para sustentar la doctrina de la Trinidad. Si usted quita esta parte, la doctrina de la Trinidad queda intacta, así como todas las demás doctrinas bíblicas. Miren la pantalla, la porción agregada. Aparece, no sé si la pudiste poner en rojo, Jaime. ¿No la pudiste poner en rojo? La subrayaste. Ok, porque tres son los que dan testimonio. Entonces, en el cielo, a partir de en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Esa parte fue agregada. Si usted se da cuenta, lo que dice es cierto. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. O sea, no hay nada que no sea verdad en lo que está diciendo, simple y llanamente que no es parte del texto original. Eso es todo. ¿Sí? No hay ninguna mentira, simple y llanamente no es parte del texto original. Entonces, es prácticamente todo el verso 7. Repito, quitarlo o ponerlo no afecta ninguna doctrina bíblica. Yo he decidido, eso es parte de mi trabajo, tengo a veces que decidir, en este caso, si incluyo esto en la predicación o no. Yo he decidido no incluirlo en la predicación, porque si no fue parte de los primeros manuscritos, prefiero enfocarme en el texto sin él para que sea más claro de entender, creo yo que es importante. Ahora, dependiendo de la traducción de la Biblia que utilicemos, el texto lo vamos a encontrar completo, como en la Nueva Biblia de las Américas, que es la Biblia que utilizamos en esta iglesia. Aparece el texto completo tal como yo se los puse en la pantalla, pero hay una nota aclaratoria con respecto a la inexistencia de esa porción en los manuscritos más antiguos. Ahora, hay otras Biblias, como la Nueva Biblia de las Américas, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, quise decir. Esa Biblia, usted no lo encuentra ahí, o sea, encuentra el pasaje sin esa porción y abajo una nota al pie de página donde dice, este texto lo citan, pero abajo, aparte, y dice, ha sido encontrado en los manuscritos más antiguos. Entonces, para que usted lo tenga presente, lo tenga en cuenta. Vamos entonces a leer nuevamente el texto, versos 6, 7 y 8, obviando la porción que fue agregada para poder iniciar la explicación del pasaje. Lee de esta forma: este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Dijimos que muchos eruditos interpretan el agua como una referencia al bautismo de Jesús y la sangre como una alusión a su muerte. Teniendo en cuenta que este pasaje trata del testimonio de Dios acerca de la divinidad de Jesús, vamos a ver en qué manera el Espíritu, el agua y la sangre testifican de ello. Entonces, iniciemos considerando el bautismo de Jesús, el bautismo del Señor Jesús. Bueno, el bautismo de Jesús
por parte de Juan el Bautista es un bautismo bastante diferente a todos los demás. ¿En qué forma? ¿En qué forma es diferente? Bueno, vamos a leer el recuento que Mateo hace, Mateo 3, versos 13 al 17, para que veamos de qué forma Dios testifica en favor de la divinidad de Jesús a través de su bautismo. Dice Mateo: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Escucha ahora: y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Yo recuerdo cuando yo me bauticé, fue en el año 2002, nos bautizamos mi esposa y yo en la iglesia donde nos congregábamos. Nos bautizaron en una piscina, ¿de acuerdo? Fue un momento especial, fue un momento inolvidable. Ahora, los cielos no se abrieron. No, el Espíritu Santo no vino a descender sobre nosotros. Y yo, y creo que tú tampoco, escuchamos ninguna voz del cielo. Y yo me imagino que usted tampoco, ¿cierto? El bautismo del Señor es un testimonio de que Él, el Señor Jesucristo, es el enviado de Dios. El Padre testifica en el bautismo del Señor Jesucristo en favor de su divinidad a través de señales muy claras. Los cielos se abren, imagínense. Los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende de lo alto, se posa de una manera visible sobre él. Adicional a eso, el Padre habla. La voz de Dios testifica audiblemente que en efecto Jesús es el Hijo amado de Dios en quien Él se complace. O sea que el bautismo de Jesús es un bautismo bastante diferente. Y vemos cómo el Espíritu Santo es parte de ese testimonio que Dios da en el bautismo del Señor Jesucristo. El Espíritu y el agua, ¿cierto? Es decir, el Espíritu de Dios y estos acontecimientos que acabamos de mencionar en el bautismo del Señor son un testimonio de la divinidad del Señor Jesucristo y de su identidad como el Mesías prometido. Ahora, el Espíritu también testifica de la divinidad de Cristo a través de la vida y de la obra del Señor. Por ejemplo, desde el inicio, o sea, fue del Espíritu Santo de quien María concibió a Jesús. Fue el Espíritu Santo quien lo llevó al desierto, ¿recuerda? Para ser tentado por Satanás. Tentación que fue resistida completamente por el Señor. El Espíritu Santo estaba detrás del poder de los impresionantes milagros de Jesús. Hechos 10:38 dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Yo no sé si usted se acuerda en la ocasión cuando Jesús fue acusado de hacer sus milagros en el poder de Satanás. ¿Se acuerda? Que eso da lugar al pecado que no tiene perdón, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Usted podría pensar, pero si estos no le dijeron nada al Espíritu Santo, le hablaran era Jesús. No. Si ellos dijeron el poder, todas las cosas que éste hace, las cosas que usted hace, están hechas en el poder del demonio. Y resulta que era en el poder del Espíritu Santo. O sea que la blasfemia es contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo testificó activamente en favor de la naturaleza divina de Jesús durante su vida terrenal. Es por eso que en este pasaje de hoy Juan dice que el Espíritu es el que da testimonio. Y luego dice, porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué significa eso? Bueno, que el testimonio del Espíritu es siempre cierto, es un testimonio verdadero. Ahora, luego Juan dice que Jesucristo vino no solo con agua, sino con agua y sangre. Interesante, o sea, son detalles que uno dice pueden ser bastante complicados. No solo con agua, sino con agua y sangre. ¿Qué quiere decir? Juan está haciendo hincapié de que no solo el bautismo de Jesús
pero también su muerte testifican en favor de su divinidad. Una de estas falsas enseñanzas que existían en este contexto tenían que ver con una idea bastante loca, y es básicamente esto. O sea, estas personas afirmaban que Jesús había recibido la divinidad durante el bautismo, pero que en el momento de la crucifixión la divinidad lo había abandonado. ¿Sí? En ese orden de ideas, el que murió en la cruz fue un hombre, según ellos. Un hombre, no Dios. No Dios hecho hombre, solamente un hombre. Usted y yo sabemos que Jesús siempre ha sido Dios, desde antes de venir al mundo. Es lo que Juan dice al inicio, ¿no? Y dice también en su evangelio. En el principio, desde el principio. O sea que no es que el Señor se hizo Dios cuando llegó aquí al mundo. Llegó siendo Dios y no se volvió Dios durante su bautismo. Pero Juan busca atacar esta falsa doctrina. Entonces dice, no solamente mediante el agua, es decir, no solamente mediante su bautismo vimos el testimonio de Dios acerca de su divinidad, pero también en su muerte, es lo que está diciendo. También en su muerte, no solo con agua, sino con agua y sangre. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera la muerte de Jesús testifica de su divinidad? Bueno, así como el bautismo de Jesús fue único, la muerte de Jesús también lo fue. Por ejemplo, antes de expirar en la cruz, ¿qué dice la Biblia? Dice que hubo oscuridad sobre toda la tierra. Y una vez el Señor Jesucristo muere, tuvieron lugar varias señales que no hay manera de explicar a través de la razón. Se los leo de Mateo 27, versos 51-53. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron. Y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. O sea, todos los días muere gente. Todos los días mueren personas. A través de la historia han muerto grandes hombres, buenos y malos, ¿no? Porque grandes en el sentido de que son conocidos, personas influyentes, para bien o para mal. Gente reconocida. Yo pregunto, ¿cuándo ha temblado la tierra por la muerte de alguien? ¿Cuándo se han partido las rocas porque alguien murió? ¿Cuándo se han abierto los sepulcros para que los muertos salgan? El punto es, ninguna muerte de ningún hombre ha generado acontecimientos que solo Dios puede generar, acontecimientos que vemos claramente en la muerte del Señor Jesucristo. O sea que la muerte también testifica en favor de la divinidad de Jesús. Jesús no era un hombre más. Jesús es Dios hecho hombre. Y el Espíritu también testifica de la divinidad de Jesús, así como de su condición de Mesías, a través de las profecías del Antiguo Testamento. Hay muchas que se cumplieron en su muerte. No vamos a hablar de eso, de muchas ahora, por el tiempo. Mencionaré unos pocos ejemplos. El Salmo 22, por ejemplo, inicia con las palabras que Jesús pronuncia en la cruz. A mi juicio, el momento más difícil del Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras estaban escritas desde mucho antes de que Jesús viniera, 1000 años antes. Escritas por David. Luego en los versos 16 al 18, mire lo que escribe David. Como perros me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Ahí está Dios testificando de Jesucristo 1000 años antes de la muerte del Señor. Hay otros ejemplos, no vamos a ir a todos, pero no quiero dejar por fuera Isaías 53.
Solamente voy a leer los versos 5 y 6. Este es otro gran testimonio de Dios con respecto a la muerte de su Hijo, confirmándolo como el enviado para salvar a los hombres de sus pecados. 700 años antes de la venida de Jesús, Isaías escribe lo siguiente: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Ahí está el Mesías. Ahí está el Mesías, presentado claramente, más de 700 años antes de que Él viniera al mundo. Nuestro pasaje finaliza con los versos 7 y 8. Porque tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. La ley del Antiguo Testamento requería el testimonio de 2 o 3 testigos para dictaminar la veracidad de un asunto en particular. Aquí Juan afirma que hay 3 testigos: el espíritu, el agua y la sangre. Ya vimos que el Espíritu Santo testifica de la divinidad de Jesús, y el bautismo también, y la muerte también. Ahí están los 3 testigos de los que Juan habla, y los 3 testimonios concuerdan plenamente. No hay ninguna contradicción en ellos. Dios testifica a través de estos medios, y el testimonio de los 3 concuerda. Los 3 testimonios demuestran que Jesucristo es Dios hecho hombre, el Mesías prometido, que vino a salvar al mundo de su pecado. Terminamos entonces formulando una pregunta importante. ¿Cuál es la pregunta que surge de lo que hemos visto? Bueno, simple. ¿Creo yo en ese Jesucristo? ¿Creo yo en ese Jesucristo? ¿Creo realmente que Jesús es Dios hecho hombre? Eso es fundamental, hermanos. Es fundamental. ¿Creo que Jesús es Dios hecho hombre y que vino al mundo para liberar al hombre de la esclavitud, del pecado y de sus consecuencias? Esto lo repito con frecuencia. Muchas veces hay muchas personas que creen en Jesús de diferentes maneras. Pero hay que creer en Jesús como Dios para poder ser salvos, como el Mesías, el Dios hombre enviado por el Padre para reconciliarnos con Él. Ese es el Jesús bíblico. Es mucho más que un gran maestro, mucho más que un líder moral. Jesucristo es Dios, Dios. Jesús es Dios. Y es necesario creer en Él para poder recibir la salvación. O sea que si hay alguien aquí que todavía no ha creído en el Señor Jesús, en el Dios hombre, en el Mesías, hoy es el día para hacerlo. Siempre decimos, casi semanalmente estamos recordando que la Biblia nos recuerda que hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. ¿Por qué hoy es el día de la salvación? Porque mañana puede ser tarde, ¿de acuerdo? Mañana puede ser tarde. No sé si haya alguien aquí que no haya creído en Jesús, o de repente alguien que nos esté viendo. Bueno, yo le quiero decir algo. Hoy es el día de la salvación. Una de las cosas que nuestro hermano Leo repite con alguna frecuencia desde aquí, desde esta plataforma, cuando él ora, es esto. Él dice, estamos viviendo tiempos muy especiales. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy especiales. Si usted estuvo aquí en el estudio que hicimos sobre los últimos tiempos, parte de ese estudio habló sobre la preservación de Israel. No sé si usted se acuerda. Y básicamente el argumento fue sencillo. Israel debe existir para que este libro tenga sentido. O sea, si Israel deja de existir, realmente creo que podemos decir, esto es puro cuento. Y una de las razones es simple. O sea, el Señor promete que
habrá un rey eterno de Israel, de la línea de David. La pregunta es esta: ¿tiene sentido que haya un rey sin reino? Y la respuesta es no. La supervivencia y la existencia de Israel es absolutamente indispensable para que este libro tenga sentido, para que las profecías con respecto a ese rey eterno que es el Señor Jesucristo se cumplan. Hoy estamos viviendo, ustedes y yo estamos viviendo, sin lugar a dudas, estamos viendo con nuestros ojos la mayor amenaza que ha tenido el Estado de Israel desde que inició como Estado nuevamente en el año 47, 48. Ahora. Y todo lo que está pasando es necesario que pase para que los planes del Señor se cumplan. Lo que le quiero decir es, no estamos viviendo en cualquier momento. Estamos viviendo en una época de la historia muy especial. Piensen esto: ¿cuántos países hay en el mundo? Yo ni sé cuántos países hay en el mundo, la verdad, no sé si usted sabe exactamente cuántos hay, pero hay muchos. De todos los países que hay en el mundo, ¿por qué Israel? ¿Por qué justamente Israel? Y lo que está sucediendo. En cualquier momento Israel va a atacar a Irán, en cualquier momento lo va a hacer. ¿Qué va a pasar ahí? No sabemos, nadie lo sabe, pero puede generar un conflicto mucho más grande. No sé si va a pasar ahora lo que les estoy diciendo, pero algo que va a pasar, no lo sé cuándo, pero algo que va a pasar es que va a llegar un momento en que la existencia de Israel se va a ver completamente amenazada. Ahorita lo está, pero es mi convicción que va a ser todavía peor. Y eso va a dar lugar a aspectos futuros que la Biblia presenta, empezando por lo que el apóstol Pablo presenta en la carta a los tesalonicenses, la venida del anticristo, que llega como un emisario de paz para Israel. Se necesita que Israel esté viéndola muy mal para que el anticristo pueda venir a ser ese agente de paz y de salvación para Israel. Bueno, yo no les puedo decir que eso va a pasar mañana, pero creo que no es ilógico por lo menos pensar que las fichas parecieran estar poniéndose en orden. La pregunta es, ¿qué significa para nosotros como creyentes? ¿Qué significa para aquellas personas que rechazan a Jesús? La Biblia es verdad, la Biblia es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán. Esta palabra jamás va a pasar. Si usted no ha creído todavía en el Señor Jesús, hoy es el día de la salvación. Podemos ver a Jesús como nuestro Salvador o lo enfrentaremos como nuestro juez. No hay un punto medio. No hay un punto medio. Jesús es el Salvador de todo aquel que cree en Él. Pero lo encontraremos o lo veremos como nuestro Dios o como nuestro Salvador. ¿De qué depende eso? ¿De qué depende eso? De si creemos en Él o no. Si creemos en Él, la palabra de Dios nos dice que nos hacemos hijos de Dios. A todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, a ellos se les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. El destino eterno nuestro depende de qué hacemos con el nombre de Cristo. ¿Es Dios hecho hombre y vengo a Él para el perdón de mis pecados? ¿O lo rechazo o lo veo como cualquier otra cosa? Gran líder, gran maestro, gran lo que usted quiera, eso no es suficiente. Dice la Biblia que hasta los demonios creen. Jesucristo, incluso usted lo sabe, los musulmanes creen en Jesús como un profeta. No basta con creer en Jesús. Basta con creer es en Jesús como Dios, lo que vimos hoy. Creer el testimonio. La semana próxima vamos a seguir este mensaje que tiene que ver con el testimonio de Dios. Y dice esto Juan: quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No puede ser más claro. Mi deseo es que hoy usted ponga su fe, alguien que nos esté viendo,
en el Señor Jesucristo si todavía no ha creído en Él. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Para los que tenemos el gozo, el privilegio de conocerte, damos gracias, Señor, por haberte fijado en nosotros, por haber enviado al Señor Jesús a morir por nosotros en la cruz. Oramos por las personas que aún no te conocen. Oramos, Señor, que el testimonio tuyo reciba crédito en los corazones de la gente. Que el testimonio tuyo sea creído para salvación de las almas. Y pedimos que nos ayudes en esta iglesia a hacer eso, a hacer una luz, a hacer sal y luz en este mundo, a hacer una iglesia que siempre proclame el evangelio del Señor Jesucristo, el único que tiene poder para salvar. Damos gracias y te bendecimos. Amén.